En este vídeo vamos a practicar varios ejemplos dentro del software Orange para analizar diferentes conjuntos de datos y resumir un poco varios tipos de actividades interesantes que esta herramienta ofrece. En particular vamos a trabajar con clasificación desbalanceada, con métodos de ensemble, con tratamiento de imágenes, con procesamiento de datos espaciotemporales, predicción de series temporales y aplicabilidad de modelos. Vamos a empezar en primer lugar con un ejemplo de clasificación desbalanceada y uso de métodos de ensemble. Vamos a cargar un conjunto de datos usando el nodo datasets y vamos a configurar aquí el conjunto de datos breast cancer. Dentro de breast cancer, si escribimos breast en el buscador, nos van a salir varios resultados. Vamos a escoger el dataset que se llama breast cancer, que tiene 286 instancias y 10 atributos. Visualizamos con el nodo Data Table para ver qué conjunto de datos tenemos. Observamos que tenemos características que son cualitativas y otras que son numéricas. Y tenemos una clase que tiene dos valores posibles, eventos no recurrentes y eventos recurrentes. Hay 286 pacientes, estos son datos de tumores, para los cuales, tumores de cáncer de mama, para ver casos donde el paciente ha sufrido varias veces esa aparición de tumores malignos y cuando no ha habido ninguna recurrencia, ningún nuevo brote. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este dataset y vamos a conectarlo con un nodo Test and Score para realizar un estudio de validación. Este nodo nos va a permitir poder aplicar una serie de algoritmos de, en este caso, clasificación sobre este conjunto de datos. Abrimos el nodo y vamos a realizar una abreviación cruzada con 10 bolsas sin estratificar. La estratificación la probaremos luego y nos va a permitir que aparezca en cada bolsa de esta abreviación cruzada la misma proporción de ejemplos de una clase y de otra, para intentar un poco equilibrar el conjunto. Bien, vamos entonces a añadir una serie de algoritmos. Vamos a probar los algoritmos, por ejemplo, dentro del apartado de Model de Orange. Tenemos numerosos algoritmos, varios de regresión, otros de clasificación. Vamos a probar Logistic Regression, vamos a probar Random Forest y vamos a añadir también AdaBoost. Fijaros que Logistic Regression es un algoritmo, un algoritmo base de clasificación basado en la optimización de una serie de coeficientes multiplicativos a los atributos y una ecuación de tipo sigmoide que se va a ir ajustando mediante un proceso de optimización. Eso va a permitir definir una frontera de decisión entre las dos clases, que es una línea. La línea correspondiente al umbral de decisión, 0,5, probabilidad 0,5 menor de una clase si es mayor o igual pues de la otra clase. Vamos a conectar este learner, lo que es el algoritmo de aprendizaje, con el nodo Test and Score, tras lo cual pues, podemos ver los resultados que obtenemos en esta tabla. Aquí con este algoritmo hemos obtenido una métrica de F1, que es la media armónica entre la precisión y la cobertura positiva o sensibilidad o recall, y hemos tenido un 0,668. Es un resultado medianamente aceptable, pero es un resultado algo bajo con respecto al índice de correlación de Matthews, que es un índice que es completo en la información que nos da porque nos da una visión de si el algoritmo está prediciendo bien la clase positiva y la clase negativa, las dos. Aquí Orange ofrece la posibilidad de sacar las métricas solo para la clase negativa o para la clase positiva, ¿vale? Por ejemplo, la clase positiva tenemos un 0,4 de F1 y para la clase negativa un 0,8. O sea, se le está dando mucho mejor predecir la clase negativa que la clase positiva. ¿Por qué? Esto tiene una explicación. Y es que este conjunto de datos, si lo conectamos el conjunto con un nodo distribution para ver el reparto de ejemplos de una clase y de otra, nos vamos aquí a la variable recurrence, que es la clase, y vemos que hay muchos más casos de no recurrentes que de casos recurrentes, ¿vale? Hay una desproporción aproximadamente de 85 casos de recurrencia y 201 de no recurrencia, que supone un 70-30% aproximadamente. Para ello vamos a intentar aplicar otros algoritmos a ver si conseguimos mejorar resultados e incluso recalibrar un poco el pesado o la ponderación de las instancias.
Vamos a ir al learner de Random Forest, los vamos a añadir a la comparativa. Observamos que mejoramos un poquitín los 0,82, pero estamos en la clase negativa, nos vamos a la clase global y si ordenamos por F1 o por MCC, las dos métricas creo que son globales, son interesantes, pues hemos mejorado un poquito gracias a Random Forest a regresión logística. Probamos con AdaBoost, que es otro algoritmo de ensemble. En este caso es un algoritmo de ensemble basado en la técnica boosting y este Random Forest basado en la técnica bagging de agregación. Aún así sigue siendo mejor Random Forest, de hecho AdaBoost ha tenido peor resultado de los tres en la comparativa. Y vamos entonces ahora a aplicar una calibración de instancias. Fijaros, en la regresión logística, si lo podemos configurar, podemos aplicar esta opción de Balance Class Distribution, que lo que va a hacer es internamente asignar una ponderación más baja para las instancias de la clase mayoritaria y una ponderación más alta para las pocas instancias de la clase minoritaria. Con lo cual estamos un poco balanceando, igualando la importancia de ambos grupos de instancias. En este caso, la regresión logística ha pasado desde 0,234 para Matthews a 0,289 para Matthews. Ha mejorado un poco, ¿vale? Random Forest también lo podemos probar y tiene una opción también de calibrado calibrado de la ponderación de instancias. Si lo aplicamos, pues tenemos ahora un poco de mejor resultado. Lo quito para que lo veamos. Teníamos 0,69 de F1 y 0,254 de Matthews y tras aplicar esto pues tenemos 0,70 de F1 y 0,284 de Matthews. Con lo cual conseguimos mejorar un poco el resultado en términos globales gracias a esa reponderación. AdaBoost, por ejemplo, no admite esa reponderación, no la podemos probar en este caso. ¿Vale? Vamos a probar qué pasaría si el conjunto de datos lo aplico con estratificación, es decir, la validación cruzada lo aplico con estratificación. Marcamos esta casilla, se ejecutan los tres algoritmos y en este caso estaríamos viendo que hay algoritmos que le favorecen y otros que no. Por ejemplo, AdaBoost, si lo ordenamos por Matthews, por ejemplo, aquí está. AdaBoost sigue siendo el peor, Logistic Regression, y en el caso de Random Forest tenemos 0,269. Si quitamos la estratificación, en este caso hemos visto que para el primero, sobre todo para el primer algoritmo, le ha bajado un poquito, ¿vale? Es decir, ha bajado un poco cuando estratificamos, pero los otros algoritmos Random Forest y AdaBoost, que los vemos por aquí, en el caso del Logistic Regression se ha mejorado un poquito, perdón, se ha igualado, de hecho 0,231 comparado con Logistic Regression 289 ha mejorado, mejor dicho, y AdaBoost también ha mejorado un poquito cuando estratifica, 0,169 frente a 0,207, ¿vale? O sea, en líneas generales la estratificación tiende a mejorar los resultados, pero no tiene por qué hacerlo siempre, ¿vale? Vemos un poco algunas diferencias entre los algoritmos. Bien, este sería un poco el primer estudio, teniendo en cuenta un poco el desbalanceo que tenemos en las clases y esa reponderación y la posible estratificación con validación cruzada, así como el uso de algunos tipos de algoritmos de ensamble. A continuación vamos a hacer una prueba con tratamiento de imágenes usando el software de Orange. Para eso lo que vamos a hacer es descargarnos un zip y descomprimirlo con un conjunto de imágenes que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ese zip, cuando lo descarguemos y lo descomprimamos, pues lo que podemos ver es una carpeta que contiene 15 imágenes, como se ve aquí. Son imágenes de cuadros, de pinturas, obras artísticas, de diferentes autores y diferentes estilos de pintura, ¿no? Vamos a trabajar con este conjunto de datos y el objetivo de la tarea, del ejemplo que vamos a poner es crear grupos de imágenes según su parecido de forma automática y crear en el escritorio una carpeta donde las imágenes están agrupadas por parecidos dentro de subcarpetas, ¿vale? Para que queden organizadas. Vamos con ello. Para ello entonces vamos a usar
el nodo, para esta práctica necesitamos en primer lugar tener el add-on dentro del menú Options, Add-ons de Orange. Abrimos una lista, tenemos que tener instalado el add-on o el plugin Image Analytics, ¿vale? Si no lo tenéis instalado tenéis que darle un clic aquí para marcarlo, darle OK, tarda un ratito, se reinicia el Orange y ya aparece un conjunto de nodos específicos para analítica de imágenes, como podemos ver aquí en la parte izquierda. Entonces usaremos el nodo Import Images para importar imágenes. Vamos a buscar esas imágenes, en este caso aquí en el escritorio, marcamos la carpeta donde tenemos las imágenes y las abrimos. Nos ha detectado que tenemos 15 imágenes y podemos conectar este nodo con un nodo de visualización de imágenes, por ejemplo este, el Image Viewer. Le damos doble clic y aquí podemos ver las imágenes dentro de Orange ya. ¿Vale? Podemos ampliar un poquito el tamaño y se pueden ver todas las imágenes que hemos cargado. Bien, ahora lo que vamos a hacer para poder comparar las imágenes entre sí y ver las similitudes que tienen, lo que vamos a hacer es pedirle a un modelo de Deep Learning preentrenado en un conjunto muy amplio de imágenes que tome estas imágenes y que nos dé una interpretación numérica de las características que extrae de dichas imágenes. Después de, insisto, un proceso previo de aprendizaje que ya tiene incorporado con un conjunto muy amplio de imágenes. Entonces, para eso vamos a conectar el conjunto de imágenes con un nodo en Orange que se llama Image Embedding. Este nodo pues, admite una configuración en el Embedded que podemos elegir qué tipo de modelo para la extracción de características de imagen queremos usar. SqueezeNet es un modelo que viene ya precargado dentro de Orange. Es un modelo que se ejecuta en local usando la CPU de nuestro ordenador. Sin embargo, tenemos otra serie de modelos online que van a tardar bastante más, pero son más precisos y son para diferentes propósitos. En el caso de Inception V3, VGG16 y VGG19 son modelos de propósito general para trabajar con diferentes tipos de imágenes a nivel general, de objetos cotidianos, por ejemplo. En el caso de Paintest es un modelo específico para clasificar imágenes de pinturas, de obras artísticas. En este caso nos vendría adecuado. Tenemos el DeepLog, que sería un modelo para imágenes que son de localizaciones subcelulares de proteínas específicamente, son imágenes microscópicas, y OpenFace, que está pensado para imágenes de caras o retratos de personas, muchas veces para biometría. Entonces, como vemos, por ejemplo, Painter sería un modelo más adecuado, lo podemos marcar, tarda un pelín en conectarse, pero bueno, ya tenemos el embedding hecho. Y ahora, aquí en la salida embedding, podemos mostrar en una tabla de datos lo que hemos conseguido. Hemos conseguido asociar a cada imagen, que viene descrita por el nombre de la imagen, por el nombre del fichero y aquí junto al nombre del atributo la ruta que lleva a ese nombre de fichero, el tamaño en bytes, la anchura y altura en píxeles y después a eso lo acompañan 2048 valores numéricos para cada imagen. Esos 2048 valores son los que describen esa imagen desde el punto de vista de ese modelo, el modelo preentrenado. Bueno, una vez que tenemos esa extracción de características, podemos usarla para calcular distancias entre todas esas imágenes. El nodo distances le podemos especificar que queremos distancias por fila y vamos a usar la distancia tipo coseno, que es la que más se utiliza en el caso de features embeddings o extracciones de características de imágenes. Lo marcamos así y ahora las distancias pues las podríamos mostrar en un mapa de distancias, por ejemplo, para ver un mapa de distancia, ver la diferencia entre las diferentes imágenes. Podemos anotar el nombre de la imagen para comparar todas las imágenes con todas. Podemos simplemente verlas, como vemos aquí, sin ningún tipo de ordenación, es decir, en el mismo orden en el que estaban en la carpeta, y vemos par de imágenes que se parecen más y menos. Las que más se parecen entre sí son colores más asociados al cero y las que más se diferencian son las que están en amarillo, ¿vale? Casi blanco, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es un clustering jerárquico que nos va a permitir clasificar las imágenes dentro de grupos. Si abrimos este nodo de de clustering jerárquico, podemos ver las imágenes en esta parte, en la parte de derecha del árbol, y aquí podemos calibrar el nivel de creación de grupos, de tal manera que
Si nos movemos hacia la izquierda, creamos menos cantidad de grupos de imágenes y si nos vamos hacia la derecha, vamos creando mayor cantidad de grupos con menos imágenes por grupo. Claro, cuanto más nos acerquemos a la parte derecha, al final tenemos un clúster por cada imagen distinta. Conforme vamos hacia la izquierda y se van agrupando, primero se forman los grupos de imágenes que más se parecen entre sí y luego esos grupos se van agregando con otros grupos y se van integrando en grupos mayores donde ya las imágenes ya no se parecen tanto entre sí. Aún así, podemos encontrar un equilibrio y quedarnos con un grupo de imágenes, como por ejemplo esto que vemos aquí, 4 grupos. Esta imagen, por ejemplo, que vemos aquí, o este grupo de imágenes, son solamente 2 imágenes, que más se diferencia con respecto al resto, por ejemplo. Vale, dejamos marcados esos 4 grupos y cerramos este nodo. A continuación lo que hacemos es volcar estos datos sobre un nodo de selección de columnas con el objetivo de marcar la variable de clúster como target, como objetivo. Eso es necesario para poder guardar las imágenes en subcarpetas con respecto al clúster al que pertenece. Entonces, esta variable no la necesitamos para nada, esto simplemente indica que han sido seleccionadas en el nodo anterior o no, pero la variable de clúster, que debe estar aquí en la parte de meta, la tenemos por aquí, la vamos a arrastrar a target, de tal manera que ahora el target es el clúster al que pertenece la imagen. Una vez que tenemos esos datos ya con la etiqueta de clúster asignada como target, lo volcamos sobre un nodo de Save Images para guardar las imágenes. Este nodo de Save Images lo que le vamos a decir es el formato que tenemos las imágenes. En este caso las imágenes originales estaban en JPG, mantengo el mismo formato para que no me haga una conversión de archivo. No queremos un escalado de imágenes, en este caso nos podría reescalar las imágenes a los tamaños para los cuales están entrenados los diferentes tipos de modelos de embedding que hemos visto antes. Esto sería útil para guardar las imágenes escaladas y usar esas imágenes luego en otro workflow contra el nodo de Image Embedding y que tarde menos porque ya evitamos tener que se rescalen al subirse a la web, ¿no? Entonces, en este caso no voy a querer rescalado, formato JPG y ahora voy a decirle que quiero que me lo guarde en el escritorio y voy a darle un nombre a la carpeta que van a ser resultados. Automáticamente, como veis aquí, ya nos ha creado la carpeta resultados, la abrimos y ahora tenemos sus carpetas por cada grupo. De tal manera que si abro una carpeta, por ejemplo del grupo 1, pues tendré las imágenes que más se parecen en ese grupo. Si nos vamos al siguiente grupo, podemos ver las imágenes que más se parecen dentro de ese grupo. Probablemente algún tipo de estilo artístico o algún tipo de autor que tenga algún tipo de estilo en su pintura. El clúster 3, que son estas dos, y por último el clúster 4, que serían estas 4 de aquí. Con lo cual hemos conseguido pues clasificar, o más que clasificar, crear grupos y asignar una etiqueta a cada grupo, de manera que podemos dejar las imágenes guardadas y divididas por carpeta. A continuación vamos a trabajar con datos temporales y vamos a hacer una práctica en la que vamos a cargar un conjunto de datos a partir de una dirección web directamente usando el nodo File de Orange. Lo arrastramos a nuestro workflow, vamos a abrirlo y en la ventana de configuración vamos a acceder a la dirección que estáis viendo aquí. Es una dirección que comienza por HTTPS, GitHub. Está en mi repositorio de GitHub y de ahí dentro se encuentra un archivo que se llama series temporales sarampion-nueva-york.rff. El formato RFF es un formato que por defecto en Orange no vamos a poder cargar, no se puede leer ese formato. Sin embargo, nosotros, de hecho si escribimos esta dirección y le damos a Enter, pues os va a aparecer un error. Para evitar el error tenemos que instalar un addon que he desarrollado yo mismo, pues no lo he encontrado que esté por ahí, así que lo he programado. Buscáis en Add More, pinchamos aquí en Add More y elegimos aquí el nombre Orange ARFF, como estáis viendo. Le damos a ADD, eso tarda un poquitín, se reinicia Orange y ya estaría instalado el addon. Como yo, por ejemplo, lo podéis ver aquí instalado ese addon. Eso va a permitir leer datos en formato ARFF desde el fichero usando el propio nodo File. No incorpora ningún nodo nuevo. Va a aparecer aquí Orange RFF, un recuadro, pero no hay ningún nodo. Bueno,
Pues entonces cargamos el conjunto de datos, eso debería, una vez que reinicie Orange, debería cargar el conjunto de datos que vaya a ver que tiene dos variables. La primera es time, que es de tipo datetime, que es feature. Vamos, de hecho lo vamos a poner como meta, porque va a ser un metadato, no va a utilizarse directamente para hacer predicciones ni nada. Y la variable meshless, que es la de los casos de sarampión mensuales, pues es numérica y la vamos a marcar como target, para un objetivo de predicción. Cuando lo tengamos le damos a apply y ya tendríamos cargados los datos. Podemos abrirlo con un data table y aquí podemos ver los datos correspondientes a cada uno de los meses desde el 1 de enero, o sea, desde enero de 1928 hasta junio de 1972. Vamos a ver gráficamente la evolución de la serie temporal. Para eso vamos a arrastrar la salida del nodo file con un nodo form time series. Y aquí en el nodo form time series marcamos la variable que por defecto aparece marcada de time, de tiempo, ¿vale? Para crear la serie temporal. Este nodo, adicionalmente, para otro conjunto de datos que no tuviéramos una variable de fecha ahora, nos la puede crear automáticamente indicándole el comienzo de la serie y la periodicidad que tiene la serie. Bueno, ahí no tocaríamos nada en un principio, la configuración por defecto, y arrastramos el form time series con line chart, que sería una gráfica de línea. Nos pregunta cuál es la conexión que queremos establecer entre el puerto de time series de form time series con la entrada de time series de line chart. Le damos OK y abrimos. Y aquí tenemos la serie temporal. Podemos observar la serie temporal finalmente con las subidas y bajadas propias estacionales de cada uno de los meses. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos la serie cargada, pues ahora vamos a ver patrones comunes que pueden ocurrir en la serie mediante el nodo espiralograma. El nodo espiralograma lo podemos configurar o bien con el mes del año, por ejemplo, o con la semana o el día. En este caso, como son datos mensuales, lo configuraremos con el mes del año. Después aquí vamos a indicar el tiempo, que serían los años, la evolución a lo largo de los años, y con esto, con este deslizador podemos ver el nivel de agrupamiento, cada 25 años, cada 10, cada 5, ¿vale? Etcétera. Aquí lo que se puede apreciar, por ejemplo, en el de 5 años, que ha habido una tendencia de crecimiento de la serie temporal, o sea, de los casos de sarampión, y un decrecimiento en el último periodo. Desde el año 1970 en adelante parece que hay un decrecimiento. Fijaros la escala, que el azul es los menores valores de sarampión y el amarillo los mayores valores. Esto sería la cantidad de muestras que hay por cada uno de los años, y si queremos ver los casos de sarampión, eso sería la cantidad de reporte que ha habido. En el caso de número de pacientes que se han diagnosticado de sarampión, que es realmente la variable que nos interesa, lo que vemos es la evolución a lo largo de los años y los meses en los que se concentra. Fijaros, los meses de marzo, abril y mayo especialmente, pero un poquito también en febrero y en junio, que son donde se concentra la mayor parte de los casos. Sobre todo en los periodos de años comprendidos entre 1930 hasta 1965 aproximadamente, porque ya a partir de 1970 en adelante bajaron los casos. Eso se puede ver también en la gráfica que hemos visto antes. Aquí en la parte final de la serie se ve cómo hay un decrecimiento de los casos sarampión con respecto al resto de años. ¿Vale? Bueno, son dos visiones diferentes, alternativas, pero que sirven para ver un poco dónde están concentrados los valores. Bien, una vez que tenemos ese análisis de los datos temporales, vamos a intentar crear un modelo de predicción sencillo. Para eso nos vamos a ir a uno de los nodos que ofrece Orange para hacer predicciones, o Arima o VAR, vamos a usar Arima. Vamos a asegurarnos, dándole el doble clic a Arima, que vamos a partir de un modelo de tipo 1, 0, 0 con 3 horizontes de predicción, que es la configuración por defecto de Orange, y los intervalos de confianza que están al 90%, 95%. Entonces ahora lo que hacemos es conectar la salida del nodo form time series con la entrada del nodo Arima model, en la parte de time series. Ya se ha entrenado el modelo y el modelo devuelve 4 resultados. Lo que es el propio algoritmo de aprendizaje, por si queremos evaluarlo con el nodo de evaluación. Las predicciones, le hemos pedido 3 predicciones. Fijaros aquí está indicado el número de predicciones a 3, que sería el número de pasos en adelante a hacer predicción. Y los parámetros de Arima P de Q que están a 1, 0, 0.
El primer parámetro, la P, indica cuántos valores ha pasado de la variable estamos considerando para la predicción, para el ajuste del lineal. Después estaríamos considerando el grado de diferenciación de la serie, 0 para no diferenciarla, 1 para una diferenciación de un paso. La diferenciación se utilizaría cuando la serie presenta alguna tendencia y sería para eliminar la tendencia y crear una serie estacionaria. Y después está la componente Q, que es la componente de ajuste del error. Aquí estaremos indicando cuántos valores de error previos se deben de tener en cuenta para ajustar o corregir el valor de la próxima predicción. Ahora mismo no habría ajuste de errores y solamente habría un valor de paso hacia atrás para hacer las predicciones. Esta configuración incluso la podemos dejar por aquí. Y ahora lo que vamos es adelantar el nodo de Line Chart para que conectemos la salida forecast con la entrada forecast de ambos nodos. Y eso nos permite que en este gráfico podamos ver en la parte final la predicción de los 3 siguientes valores. Como se puede apreciar, realmente no se ven muy bien los 3 valores porque la serie es larga y a lo mejor nos puede interesar hacer un zoom un poco a la última parte, por ejemplo desde el año 1965 en adelante. Para hacer ese zoom podemos hacer lo siguiente. Cerramos por aquí y ahora vamos a añadir un nodo Time Slice aquí a nuestro workflow. Este nodo Time Slice lo vamos a conectar con los datos de la serie temporal y aquí vamos a indicarle qué periodo de tiempo quiero analizar. Por ejemplo, podemos arrastrar, de hecho, con el ratón en estos dos límites para definir un intervalo temporal. Podemos arrastrar también cualquiera de los dos intervalos o podemos indicar aquí o escribiendo o seleccionando en el calendario cuál es el periodo de fecha que quiero considerar. Vamos a considerar desde 1965 hasta el final del histórico, así que colocamos aquí a 1965, aquí, ¿vale? Una vez que está establecido, cerramos este nodo y ahora sí ya lo podemos enganchar con el nodo Line Chart. Ahora sí lo abrimos, vemos ya la serie ampliada y así podemos ver con más claridad cuáles son los valores predichos. Los 3 valores predichos son 272, 470 y 635. Según el modelo ARIMA, con la configuración que hemos dicho, estima que en los 3 próximos meses, los meses de febrero, julio, agosto y septiembre de 1962, va a haber un repunte de casos de sarampión, según esa configuración del modelo. Ahora vamos a cambiar el modelo, vamos a probar otros modelos y vamos a ver el efecto que tiene aquí en las predicciones. Dejamos esta ventana de ARIMA por esta parte, de este lado, y la gráfica por este otro lado. Y ahora, si en vez de usar P igual a 1, usamos 2 valores de regresión previos, fijaros que va a hacer una predicción que va a subir más. En este caso, interpreta que la tendencia es de crecimiento con respecto a los 2 últimos valores. Podemos considerar 3 valores de P, 4. Podemos incluso diferenciar la serie. La serie no debería diferenciarse porque parece que no tiene ninguna tendencia, parece una serie estacionaria, como vimos antes. Y sí podemos hacer un análisis del ajuste del error, por ejemplo, con 3 valores de error, ¿vale? Y podemos aumentar el grado de regresión, incluso 5, 6, 7, hasta cubrir un periodo de 12 valores. Dado que los datos son mensuales y la serie tiene un periodo estacional de 12 valores, podrían utilizarse 12,03, por ejemplo, como configuración. Esto nos da unas predicciones de subida, como estamos viendo en esta parte. Y para saber qué error comete el modelo, porque aquí este es un pronóstico a ciegas sin saber comprobar un poco la realidad, pues vamos a usar el nodo de evaluación del modelo. Con eso ya sí nos aseguraremos realmente que el modelo está dando buenos resultados, las predicciones se ajustan a la realidad. Entonces arrastramos el nodo de evaluación del modelo, lo conectamos con la primera salida de ARIMA Model, que sería el modelo de serie temporal, y le vamos a enganchar los datos. Los datos proceden de esta parte. Eso tarda un ratito porque tiene que hacer una evaluación en validación cruzada de serie temporal. Lo que está haciendo ahora es coger todos los datos de la serie temporal, está reservándose n instantes con respecto al final, ese n es 10, por defecto son 10 valores, y está considerando entrenamiento con los valores
antes de esos 10 y va a predecir uno por uno cada uno de esos 10 avanzando el entrenamiento. Entonces va a haber un desplazamiento o sea, un incremento del entrenamiento y va a ir cambiando sin repetición los distintos valores de test y predicción que va haciendo. Después de ese proceso de validación cruzada, en este caso con 10 desplazamientos temporales, nos va a arrojar una tabla donde podemos ver dos filas. En la primera fila lo que se ven son los errores que ha cometido el modelo con los datos que no estaban en su entrenamiento. Aquí vemos un error MAE de 390 casos de error, MAPE del 14,6, PCOID de 55,6. Este PCOID sería la predicción de la dirección del cambio. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la segunda fila, estaríamos hablando de los errores que ha cometido el modelo durante el entrenamiento, para los mismos datos del conjunto de entrenamiento. Esto nos sirve un poquito también para ver posibles sobreajustes que tenga el modelo. Y en cualquier caso, estos resultados no son suficientemente buenos, son bastante altos los errores. Requeriría optimización de los parámetros de ARIMA, buscar otros modelos más eficaces, probar con VAR y sobre todo en este tipo de problemas donde la serie temporal no tiene un patrón claro que se pueda identificar, ¿vale? Pues aquí no sé, en la serie original se puede ver de hecho mejor conectando los datos. Vemos que realmente hay bastantes irregularidades. Los picos de subida y bajada no tienen un comportamiento de decrecimiento ni aumento, tampoco estacional porque van bajando. Luego es una serie que tiene una componente estacional, pero después tiene bastante componente residual que no se explica ni por la estacional ni por la tendencia. Con lo cual, además hay una parte final donde ya no tiene los mismos patrones que el resto del entrenamiento. Fijaros que la parte final es la que estaríamos prediciendo con nuestros modelos. Entonces, bueno, este es un típico problema donde deberíamos llevarnos el conjunto de datos a un dataset proposicional, con atributos y clases, con variables Laggett, por ejemplo, y aplicar modelos de regresión. Bien, hasta aquí el estudio que quería comentar con series temporales y vamos a empezar con el siguiente. El siguiente estudio es de explicabilidad de modelos y vamos a aplicar varios de los nodos que ofrece Orange para realizar esta tarea. Vamos a coger un conjunto de datos sencillo para entenderlo primero bien qué es lo que significa. No hace falta al principio complicar demasiado el dataset para entender cuáles son las técnicas de explicabilidad y cómo funcionan. Entonces nos vamos a ir a un conjunto de datos conocido como es Iris. Aquí lo seleccionamos porque está en el listado de los que vienen por defecto en Orange. Lo marcamos para abrirlo. Y ahora vamos a ver en una tabla el conjunto de datos que tenemos. Tenemos 150 filas de mediciones de flores y cuatro valores numéricos por cada flor. Estos son la longitud y la anchura del sépalo y del pétalo de cada flor. Y tenemos una columna que es la clase, está marcada en gris, que indica la especie de la planta dentro de la familia Iris. Podemos visualizar los valores numéricos con esta opción y podemos ver que hay 50 valores de la especie setosa, 50 de la versicolor y otros 50 más de virgínica. Tenemos un conjunto de 3 clases completamente balanceado. Vamos a continuación a crear unos modelos de clasificación y comprobar la eficacia que tienen a la hora de predecir la especie de la flor a partir de sus 4 mediciones. Para eso vamos a hacer una comparativa de algoritmos. Usaremos el nodo T-SUN-Score, lo arrastramos por aquí, le conectamos los datos en la parte Data y abrimos la ventana para asegurarnos que el tipo de validación es la que queremos. Queremos una validación cruzada con 10 bolsas sin estratificar, ¿vale? Y dejamos la ventana abierta y ahora vamos a añadir un par de algoritmos para comprobar su eficacia. Vamos a usar el modelo Tree, que es árboles de decisión. Lo conectamos con la entrada Learner de T-SUN-Score. Comprobamos que en el caso de Tree tenemos esta configuración. Podemos usar otra configuración. Y nos sale una eficacia de 0,947 con esta configuración concreta. Esta es la tasa de acierto, el porcentaje de acierto. Orange le llama Classification Accuracy.
Y podemos incluso ver la matriz de confusión de estos resultados. Si conectamos Evaluation Results con una Confusion Matrix, pues podemos ver dónde están localizados los tres tipos de aciertos, que están en la diagonal principal de la matriz, y los distintos tipos de fallos, que serían estos dos en este caso, serían casos donde el modelo dice que la especie es versicolor, sin embargo la flor es virgínica, y aquí justo al contrario, que el modelo dice que es virgínica y en realidad es versicolor. Ha cometido 8 errores en total. Y ahora vamos a probar otro algoritmo, como es regresión logística, y lo vamos a conectar. Voy aquí a quitar esta opción. Este warning me sale porque tenía puesta el balanceo de distribución de clases. Este parámetro es útil cuando tengamos conjunto de datos con las clases desbalanceadas, un reparto no equilibrado de ejemplos de una clase y de otra, pero este conjunto está perfectamente equilibrado. Por tanto, quitamos esa opción porque no va a tener efecto y añadimos Logistic Regression con Learner y vamos a ver la comparativa. Aquí lo que podemos ver es que Logistic Regression sí ha arrojado bastante mejores resultados, no solo en la tasa de acierto, sino también en la precisión, en la sensibilidad, en la métrica combinada F1 y en la métrica Matthews Correlation Coefficient también, incluso el área bajo la curva. Ha mejorado todas las métricas. Bueno, vamos a interpretar estos modelos. Sobre todo, vamos a ver si el modelo más sencillo, que era el de árboles, entender qué es lo que ha aprendido de los datos, y vamos a ver también el modelo más complejo de entender, que es más ya caja negra. Vamos a aplicar diferentes técnicas de explicabilidad para intentar entender qué es lo que ha aprendido el modelo a partir de los datos. Entonces, para eso vamos a conectar del conjunto de datos, vamos a conectar ambos tipos de modelos. Vamos a Tree y a Logistic Regression, los copiamos y los pegamos y los colocamos en una parte independiente de nuestro workflow, de manera que nosotros podamos utilizarlo después para hacerle el estudio de explicabilidad. Vamos entonces primero con el conjunto de datos a enlazarlo con el nodo Tree y también con el nodo Logistic Regression. Ahora mismo tenemos aquí en la salida de Model un modelo entrenado con todos los datos. Ese modelo lo podemos visualizar con un visualizador de árboles de tipo normal, digamos, jerárquico, y también con un visualizador de árbol de tipo pitagórico, que es este otro. Si lo analizamos desde el punto de vista de un árbol normal, una visualización normal de árbol, pues nos sale una representación como la que estamos viendo aquí. Lo voy a ampliar un poco para que se pueda ver mejor. Ampliamos un poquito la anchura y ampliamos un poquito el zoom también. E incluso un pelín más. Ahí lo tenemos. Ahora mismo el árbol tiene 5 niveles. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que vamos a hacer es interpretar un poco qué es lo que está haciendo el modelo. El modelo lo que está tomando en su raíz es una decisión de si la longitud del pétalo es menor o igual que 1,9 o mayor. Si la longitud del pétalo de la instancia que yo quiero predecir, esa flor, yo tengo una flor ahora mismo, una vez que el modelo está entrenado, hago las 4 mediciones correspondientes al pétalo y al sépalo, y ahora utilizo este modelo para que me diga de qué especie es, porque yo no sé esa flor de qué especie es. Entonces el modelo me va a preguntar la longitud del pétalo. Si es menor que 1,9, imaginaros que mi flor tiene 1,5 de longitud de pétalo, pues ya directamente la predicción me sale que es setosa. No necesita consultar cuánto vale el resto de los otros 3 atributos. Ya directamente toma esa decisión porque todos los casos, el 100% de los casos de entrenamiento, que la longitud del pétalo ha sido menor o igual que a 1,9, han sido todos esos casos la especie setosa de la planta. Por lo tanto, el árbol no tiene dudas. Y podáis y no sigue ramificando, obviamente. Ahora puede pasar que la longitud del pétalo sea mayor que 1,9, entonces la siguiente pregunta para discernir el resultado sería que la anchura, en este caso, del pétalo sea menor o igual que 1,7 o mayor que 1,7. Si fuera mayor que 1,7 estaríamos aquí en esta parte. Y aquí podríamos ver la longitud del pétalo nuevamente en función del valor que tenga, pues podemos entrar en una rama o en otra. Imaginaros que la longitud del pétalo fue mayor que 1,9 y además es mayor que 4,8. Vamos a suponer que es 5,5 la longitud del pétalo. Entonces estaremos en este último caso y estaríamos delante de los casos de tipo iris virgínica, ¿vale?
Todo esto, bueno, igual con el resto de ramificaciones, los colores de los nodos están relacionados con la clase mayoritaria dentro de los ejemplos que cumplen las condiciones desde la raíz hasta llegar hasta ese punto. Y después la pureza, digamos, o la intensidad del color es proporcional precisamente a la proporción de esa clase mayoritaria con las demás clases. Bueno, pues este árbol lo podemos conectar con un conjunto de datos. Incluso yo podría coger el conjunto de datos, hacer una gráfica de tipo scatterplot por esta parte de aquí. Y aquí puedo visualizar los datos en forma de gráfica de puntos. Podría encontrar cuál es el par de atributos que mejor describe la clase, que en este caso es iris, el color en este caso. Y dándole al botón de Find Informative Projection, pues nos sale una serie de pares de atributos. Si marcamos el primero del ranking, es el que primero se queda separados sus valores dentro de este mapa. Podemos incluso colorear las regiones de influencia para que veáis dónde están acumulados los puntos de las diferentes clases. Entonces, quito incluso esta parte. Fijaros que este gráfico, le voy a quitar incluso las líneas. Este gráfico es interactivo en el sentido de que yo este árbol lo puedo conectar, este árbol que lo voy a abrir por aquí primero, por este lado. Incluso lo voy a quitar un poquito de zoom para que se vea algo mejor y que quepa esta parte de aquí. Aquí. Y aquí tenemos el gráfico, nuestro gráfico de puntos, ¿vale? Daros cuenta que el gráfico de puntos lo tenemos aquí, el tree viewer lo tenemos por aquí, y ahora lo que vamos a enlazar es la salida de datos seleccionados con la selección de datos del scatterplot. Ahora mismo no hay nada seleccionado, por eso aparece una línea discontinua. Pero vamos a estar atentos a este gráfico de la izquierda y en cuanto que selecciono uno de los nodos de aquí, se van a marcar aquí. Si yo selecciono la raíz, se me van a marcar todos los nodos. Si selecciono estos de aquí, solamente se me van a marcar los ejemplos, las instancias cubiertas por ese subárbol, que en este caso es un árbol hoja, no tiene nada más. Y el resto aparece, como veis, solamente con circulitos huecos. Si nos vamos a esta parte, sería el resto de los datos, y el árbol siempre va dividiendo y particionando los datos, las instancias. No hay ningún elemento común, siempre va particionando en partes exclusivas. Esta parte de aquí en verde son la mayoría verde, salvo un caso rojo, que si pincho aquí en el rojo me está marcando este rojo, que está ya colgando de esta rama, que es este rojo que está por aquí. Si nos vamos a esta parte sería esta otra, donde hay partes en rojo, partes en verde, toda la parte en rojo, y aquí cada uno o varios de los que sean verdes. Aquí te indica cuántos son también, 3 de 3, 1, en este caso también hay 1. Luego, si os dais cuenta, vais pinchando en cada nodo y vais viendo qué parte de esos datos están cubiertos y explicados por este modelo. Entonces, de esta forma, tenéis una visión de cómo el modelo ha aprendido a partir de los datos a predecir las distintas clases en función de los valores, los rangos de los valores de los atributos. ¿Vale? Bien, no todos los modelos de Machine Learning tienen una interpretabilidad tan clara como los árboles. Con la que nos vayamos, por ejemplo, en regresión logística, que se ajusta mediante unos coeficientes numéricos que multiplican a los valores de los atributos, más un término independiente, y todo eso dentro de una función sigmoide, pues no es del todo fácil de entender. Aproximadamente, por la magnitud del coeficiente, en valor absoluto, nos podemos hacer idea de la importancia que tiene ese atributo para el modelo, porque con pequeños cambios que tengamos en ese atributo puede provocar grandes cambios en la respuesta del modelo. Pero poco más, no tenemos una visión visual como ocurre en el caso de un árbol. Entonces, en ese caso tenemos que acudir a otro tipo de técnicas que yo diría conductuales, que intentan ver cómo se comporta, cuál es la conducta del modelo cuando se le va pinchando, se le va haciendo que prediga un montón de casos con estudios de sensibilidad. ¿Qué pasaría si cambio este atributo de valor? ¿Cómo responde el modelo? Entonces nos vamos haciendo una idea de ese comportamiento, de esa personalidad, digamos, del modelo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es probar dos de los nodos que tiene Orange. Orange tiene un add-on dentro de Options Add-on, y aquí hay un add-on que se puede instalar que se llama Explain, que está precisamente pensado para eso, para nodos de explicabilidad de modelo. El apartado Explain, que lo tenemos aquí en el panel lateral izquierdo, tiene 5 nodos. El Feature Importance, Explain Model. En concreto, el Feature Importance lo vamos a utilizar ahora. Nos va a dar la importancia del modelo con respecto a las variables, a distintos atributos.
Después hay un nodo de explicabilidad del modelo que nos va a decir cuál es la contribución, si es positiva o es negativa a la respuesta del modelo con respecto a si los atributos deben tener un valor alto o bajo. Luego nos va a decir si hay una dirección proporcional, inversamente proporcional o directamente proporcional a la probabilidad de que el modelo me dé una clase concreta. Y después tenemos nodos específicos de explicación de predicciones individuales o de explicaciones en grupo, de predicciones en grupo. Ahí hay gráficos de fuerza donde se ve la contribución de que los valores concretos de la instancia de test impacten en el resultado. Y tenemos después el gráfico ICE, que también lo vamos a ver, lo vamos a poner por aquí, para que veáis un poco cuál es el significado de este gráfico. Ahora vamos con ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, antes que nada, ver el Pythagorean Tree, que queda un poco pendiente. Esto es simplemente otra representación del árbol, igual que el árbol anterior, es este mismo árbol, pero indicado de esta forma. El árbol se puede clicar, como veis aquí, son nodos chiquititos. El área es proporcional el área del cuadrado es proporcional a la cantidad de ejemplos cubiertos. Se puede pinchar en el cuadrado que queramos y estaríamos sacando por la salida del nodo las instancias cubiertas por cada uno de estos cuadrados. Y en definitiva, bueno, pues es simplemente otra representación del árbol, ¿vale? Bueno, vamos a sacar la importancia de las variables para el modelo de regresión logística. Así que enganchamos la parte model con model y vamos a conectar todos los datos, los mismos datos de entrada de entrenamiento del modelo, los vamos a conectar también al feature importance. Esto lo he hecho un poquito más para acá, aquí, para que se vea un poquito mejor. Ahí. Entonces, los datos los conectamos con la parte de data, como vemos por esta parte de aquí, y abrimos este nodo. Aquí nos saca un ranking de atributos, de importancia de atributos con respecto a la métrica que queramos. Tenemos la métrica el área bajo la curva ROC, la accuracy, o sea, la exactitud, F1, etc. Si elegimos F1, que sería en este caso la media de las... esta sería la media de las medias armónicas de la precisión y la sensibilidad para las tres clases de iris. O sea, está cogiendo la F1 de cada clase y después está haciendo la media de esas medias. Esa F1 se está evaluando para cada uno de los atributos y se está viendo las variaciones que al producirse en el atributo está el modelo cambiando la probabilidad de esas tres clases. Cuanto el atributo haga cambiar más la probabilidad con los cambios del atributo, se entiende que el modelo es más sensible o es más reactivo a los valores de ese atributo y se coloca o adquiere más puntuación en este ranking, se coloca en la parte superior. ¿Vale? Esto lleva una desviación típica, esto es una media y este segmento es la desviación típica con respecto a la media porque son muchos casos cubiertos, muchos ejemplos del conjunto de entrenamiento, 150, y en realidad hay una muestra, hay una de valores de puntuación de atributos. Entonces aquí lo que se ve es que la longitud del pétalo es el atributo más influyente, el siguiente es la anchura del pétalo y el que menos es la longitud del sépalo. Eso por ahí. Y después tenemos el gráfico ICE, que es el último que quería enseñaros. Si nosotros conectamos también igualmente el modelo de regresión logística con la parte model y ahora conectamos unos datos contra el gráfico ICE y lo visualizamos, aquí lo que podemos ver en este tipo de gráficos es la respuesta del modelo en su probabilidad con respecto a los cambios en el recorrido completo de una variable que tú quieras de interés. Por ejemplo, nosotros vamos a ver la respuesta que tiene el modelo para la predicción de setosa, es decir, para que el modelo me dé la probabilidad de que una flor sea setosa con respecto a la característica, por ejemplo, de la longitud del pétalo de esa flor. Es decir, ¿cómo impacta en la probabilidad de ser setosa la longitud del pétalo según este modelo de regresión logística? Pues fijaros que en esta gráfica se interpreta leyendo primero el eje X, el eje Y y después lo que significan estas líneas e incluso la línea amarilla. Vamos primero con el eje X. El eje X es el rango de valores desde el mínimo hasta el máximo que presenta la variable longitud del pétalo en ese conjunto de datos de iris de 150 filas. Para la muestra de datos de flores que tenemos, las flores van desde 1 hasta 7, aproximadamente, obviamente, de longitud del pétalo. Y
En el eje de ordenada, en el eje vertical, tenemos el incremento de la probabilidad de que esa flor con esa longitud del pétalo sea de la clase setosa. Y hablamos de incremento de probabilidad. Partimos de una probabilidad cero, de que no es de tipo setosa, y al aumentar la longitud del pétalo, cómo varía la probabilidad. Fijaros que el eje vertical se extiende hacia la parte negativa, desde 0 hasta -1. Eso quiere decir que por cada aumento de la longitud del pétalo, lo que está haciendo el modelo es decrementar la probabilidad de que sea setosa. Y además no lo hace de forma lineal. El modelo no ha aprendido una frontera de decisión que le permita, digamos, poner una línea, sino esto realmente es una curva sigmoidal por la fórmula que tiene el ajuste del modelo de regresión logística, y al final pues tiene un umbral de decisión por defecto 0,5. Si la probabilidad es mayor que 0,5, pues será setosa o no lo será setosa, en un modelo de clasificación binaria para la clase setosa. Después, obviamente, son 3 clases y por tanto el reparto será de 0,33, 0,3 de periodo. Cuando una clase sea mayor que las otras dos, esté por encima, pues será la clase ganadora. En este caso es el caso binario, o sea, setosa es ser setosa o no ser setosa, ya podría ser cualquiera de las otras dos clases. Pues aquí lo que se está viendo es que todas las líneas bajan, como decía, bajan de forma más pronunciada hasta el valor de 4, 4,5 aproximadamente, y a partir de ahí ya cualquier crecimiento de la longitud del pétalo ya no hay un decrecimiento significativo de la probabilidad de ser setosa, ya hay un estancamiento y ya tiene una saturación prácticamente a -1, ¿vale? Esa probabilidad cero, porque si partimos de un incremento de cero y bajamos, pues nos llegamos hasta la probabilidad cero, que es la probabilidad mínima. Y las líneas, las diferentes líneas que hay aquí, empiezo por la amarilla. La línea amarilla es la línea media de todas las líneas grises, simplemente es la media de todas ellas. Esa línea amarilla, si solamente estuviera la línea amarilla en este gráfico, entonces sería un gráfico de tipo PDP, un Partial Dependent Plot. Pero este gráfico es de tipo ICE, luego cual aporta esa línea, pero también aporta todas las demás individuales para las 150 flores. Aquí estarían las 150 flores de iris y se está viendo lo que está haciendo cada flor. Como veis, hay grupos de filas, o sea, grupos de flores que tienen este comportamiento, lo puedo señalar con el ratón para dejarlas marcadas. Y hay otras que tienen otro comportamiento, que tienen una bajada más pronunciada, pero después el estancamiento se produce más hacia arriba. No hay un descenso tan hacia abajo de la probabilidad, que son estas de aquí. Se pueden estudiar de forma individual. Por ejemplo, yo puedo seleccionar, por ejemplo, estas, que son las que marcadamente menos hacen variar la probabilidad. Y aquí en la salida del nodo tendría solo las flores que marque ahí, ¿vale? Para estudiarlas de forma independiente, por ejemplo. Después tenemos el análisis, por ejemplo, de la longitud del sépalo. Aquí parece que influye también que al incrementarse la longitud del sépalo se va a decrementar la probabilidad de ser setosa, pero va a haber dos grupos bastante diferenciados de flores, las que van decreciendo y con un decrecimiento bastante acusado, y las que no, las que parecen como una especie de logarítmico, que digamos que hay una transición suave, digamos, en la parte del decremento de la probabilidad. En estas tres, y sobre todo en esta de aquí, lo hace mucho, mucho más suave, ¿vale? Igualmente se pueden estudiar de forma independiente, y aquí para cada uno de los atributos pues se puede ver el impacto que tiene sobre la salida. Cada uno de estos atributos es contra la clase setosa. Si variamos a la clase versicolor tenemos otros patrones, por ejemplo este. Aquí para la longitud del pétalo y la clase versicolor se ve que no hay un decrecimiento constante, monótono decreciente o monótono creciente en el incremento de la probabilidad, sino que hay altibajos, hay puntos de inflexión. Aquí podemos ver que sube la probabilidad, aumenta la probabilidad de ese versicolor conforme nos acercamos a este rango de valores de la longitud del pétalo, en torno a 2,5 y 5 aproximadamente, para al menos este grupo de flores de aquí. Y después hay un decrecimiento a partir de ese, digamos, punto medio de 3,5, 4, en adelante ya va decreciendo la probabilidad de ser versicolor.
Sin embargo, este otro grupo de flores que está aquí a continuación tiene un patrón diferente de crecimiento, lo hace de forma más tardía y tiene un pico lo diré, de incremento de probabilidad cuando se alcanza la longitud del pétalo aproximadamente 4,75. Bien, este conjunto, a esta variación de la probabilidad de subida y bajada, sobre todo determinada por la línea media amarilla, como vemos aquí, tiene una explicación de lo que ha captado el modelo aquí, sin más que ver los datos. Si nosotros nos vamos al conjunto de datos, eliminamos la línea de selección de ejemplos para que no me marque ninguno. Aquí vemos que con respecto a la longitud del pétalo, que es la variable que tengo aquí, longitud del pétalo, con respecto a cualquier otra, por ejemplo, no sé, la anchura del pétalo, podemos ver que la clase versicolor, que es la que estamos viendo aquí, es la clase que aquí en la leyenda está en rojo, que son estos puntos de aquí en medio. Fijaros la longitud del pétalo en ambas gráficas. Se puede ver cómo longitud del pétalo más pequeña se corresponden con zonas del espacio donde no hay presencia de flores de tipo versicolor. Por eso la probabilidad es prácticamente cero. ¿Lo veis? Conforme va creciendo la longitud del pétalo, nos vamos acercando a esta región de influencia, la podemos marcar aquí, nos vamos acercando a la región de influencia donde hay más presencia de ejemplos de versicolor, por eso la probabilidad va aumentando y después viene a disminuir otra vez para valores de longitud de pétalo altos, porque ya entramos en la zona de donde hay más presencia virgínica. ¿Vale? Sin embargo, aquí hay dos partes donde hay diferentes solapamientos, seguramente se debe a esta mezcla, a esta frontera difusa entre las dos clases, ¿vale? Porque hay grupos de instancias que tienen un comportamiento y otros. Se puede estudiar de forma independiente y seguramente podríamos separar uno y otro y caracterizarlo y afinar más en esa parte, con un modelo especializado en esa frontera, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el estudio que quería presentar de explicabilidad.